Bueno, Juli, ¿sabés que quería empezar hablando un poco? Viste que Sí, cuando uno empieza a hablar de un tema, en general lo primero que trata de hacer es de definirlo, ¿no? Y cuando sí, uno se pone a mirar todo lo que hay escrito acerca de esta entidad que conocemos mucho, pero que siempre nos genera un desafío nuevo, hay como 50 nombres para llamar, ¿no? A las cosas. sí. Y cuando yo siempre digo que cuando de todo hay muchos nombres es porque del todo no sabemos mucho de todo, ¿no? Entonces estamos siempre creciendo en el conocimiento de este tipo de situaciones que le pasan a nuestro paciente. ¿Cómo la podrías definir vos o cómo la entendés vos a la difonía por tensión muscular? Bueno, es una disfonía que tiene patrones anormales de activación muscular. O sea, una disfonía es un trastorno de la voz, obviamente, entonces hay una tensión, una fuerza musculoesquelética excesiva que da como resultado un output vocal afectado, fuera de lo normal. La musculatura laringea no está bien coordinada, está fuera de balance del sistema fonatorio como un todo. Cada uno de los músculos intrínsecos y extrínsecos de la laringe funcionan bien individualmente, pero el sistema fonatorio como un todo está fuera de balance. Entonces, bueno, hay clasificaciones, se habla de la disfonía por tensión muscular primaria, que es cuando hay un trastorno vocal que existe en ausencia de cualquier patología estructural de la laringe, ya sea Es de decir, a ese paciente que le miramos la laringe, la hacemos y estructuralmente no le encontramos por ahora ni un nódulo, ni un pólipo, ni una lesión inflamatoria, una lesión estructural mínima, no le vemos nada. nada, ni tampoco lesión neurológica, o sea, Y los la parte movimientos neurológica. cuando uno a veces le pide tareas qué sé yo, de diadococinesia, inspirar, hacer, qué sé yo, todas las cosas que hacemos cuando, digamos, elongar, y todo eso funciona perfectamente. El problema es que el output vocal no es adecuado. Entonces, cuando empezamos a analizar con luz estroboscópica los patrones de vibración, vemos que tal vez esas cuerdas vocales no se encuentran en la línea media, vemos que hay ausencia de onda mucosa o que una de las cuerdas vocales o de los pliegues vocales no tiene ese patrón de onda mucosa que permite la creación de esos armónicos tan importantes que son para el resultado de la calidad vocal, que después vamos a amplificar en el tracto vocal. Eso sería la primaria. Y generalmente, bueno, ahora vamos a hablar de las causas. Y la secundaria sería cuando existe este trastorno del balance del sistema fonatorio como un todo, pero coexiste o existe como un mecanismo compensatorio sobre una patología estructural de la laringe, que ahí sí puede ser una patología de masa, un cierre, una insuficiencia glótica, un cierre glótico incompleto. Y ahí yo siempre me pregunto qué está primero, ¿no? Si el huevo o la gallina, ¿no? Totalmente. Entender esto como un ciclo, ¿vos lo entendés así como un ciclo? ¿Y qué clasificación usás vos para pensarlo? ¿Pensás en primaria, secundaria, en tipo uno, tipo 2? Si tenés que escribir, ¿qué clasificación usan ustedes? Ponemos primaria, secundaria y por supuesto el paciente viene a nosotros en un momento del estadio de su patología, no sabemos qué vino primero, como dijiste vos, el huevo o la gallina, pero bueno, en este momento vemos que hay una disfonía por tensión muscular y además vemos una alteración estructural, por ejemplo. Entonces vamos a llamarla una secundaria sobre la alteración estructural que hayamos visto. Ujú. Después, por supuesto, la historia, recabar los datos de ese paciente es crucial, porque eso también ¿Cuáles nos... son los datos que te parecen más importantes? Contame eso, de la Bueno, por historia, la supuesto, anamnesis vocal. sí, sí. Bueno, obviamente cuando estamos haciendo la anamnesis vocal estamos escuchando todo el tiempo y estamos silenciosamente juzgando esa voz y cómo esa persona está utilizando ese mecanismo fonatorio afectado. Entonces, a veces, no siempre, pero a veces dicen, esto me pasó de repente. Yo una noche, no sé, tuve un examen, me estoy acordando de un paciente de 15 años que tuvo un examen después de haber faltado mucho al colegio porque había tenido un episodio de vías aéreas respiratorias. Entonces después llegó al colegio, tenía que rendir un examen de matemática importante, rindió ese examen, no le fue bien y esa noche se quedó sin voz. Entonces decimos, bueno, ahí hay una mezcla de cosas. Estamos hablando de que hubo un episodio de tos durante un par de días seguidos o semanas a veces. Ujú. Estamos hablando de una cuestión emocional y de estrés que pasó esa persona.
También hay, bueno, y cuando hablamos de causas estamos también, si bien no sabemos, no está siempre claro, ahí no le podemos decir al paciente, esto pasó por esto. Muchas veces le decimos, no sabemos por qué te pasó esto, pero tu laringe, si la vemos, es normal. Lo que está ocurriendo es que los cables no están funcionando bien. Y entonces lo que vamos a hacer es, con terapia de la voz, vamos a volver el equilibrio en ese sistema que está fuera de balance. Y Entonces, prevalentemente, perdón, no, no. perdón, te corté porque me llega un toque con delay. En tu experiencia, la prevalencia es también en jóvenes adultos, de gente más joven, o lo solés ver tanto en niños y en adultos mayores también? No es tan común en niños, es común en adolescentes, sobre todo cuando empiezan con cuestiones así de personalidad y de desarrollo de la personalidad y de las exigencias de los compañeros, las exigencias sociales, las exigencias escolares, académicas. Hay veces que están preparándose para un ingreso a una universidad y también esos son exigencias altas, pero en niños no es tan común. No, por lo menos en mi experiencia no fue tan común ver este tipo de trastornos en niños, sobre todo la primaria. La secundaria, bueno, puede ser que una vez que hay una patología de masa, que sí es común en niños, pueda aparecer la disfonía por tensión muscular como algo secundario. Y después, bueno, también obviamente, hablando de poblaciones, contestando tu pregunta, por ahí esto puede ocurrir también con una cuestión de mal uso por falta de técnica o con buena técnica, pero en un contexto de demandas vocales incrementado, entonces en profesionales de la voz que están pasando por, estoy cantando en 5 coros y además tengo alumnos privados de canto y durante el día trabajo de profesor de música en un jardín infantil. Entonces, bueno, todas esas demandas vocales, si bien es una persona que seguramente tenga muy buena técnica, van a ser como la combinación perfecta para el desastre. Y a veces, bueno, eso es el shock que recibe el cuerpo, que a veces puede ser, como te digo, una cuestión solamente psicológica, a veces puede ser una cuestión de demandas externas, y a veces pueden ser una infección de vías aéreas superiores, puede ser un episodio de reflujo muy importante, entonces hay una constricción faríngea como reacción del cuerpo. Y bueno, y volviendo a la pregunta de cómo suele presentarse o qué pregunto en la historia, siempre trato de ver, bueno, ¿cuándo fue el comienzo? ¿Qué pasó justo antes de que te cambiara la voz? ¿Fue algo que ocurrió en un momento, una noche te fuiste a dormir, el otro día te levantaste con la voz cambiada? ¿O es algo que fue incrementándose a lo largo del tiempo? Es muy común en la disfonía por tensión muscular primaria que digan, yo siempre pierdo la voz una semana cuando estoy nerviosa, si tomo frío, pero después me vuelve. Y esta vez me pasó que ya van 3 semanas con esta disfonía. Y ahí vienen a la consulta. Con lo cual el componente emocional, por lo que estás diciendo, parece tener como, ¿no? Siempre se lo describe a esta entidad en personas con unas características de personalidad particulares y pasando en general puede muchas veces por una situación de estrés, con lo cual me parece que por lo que nos decís el componente emocional tendría como sería un factor importante. Sí, es un factor importante, pero no es a lo que nos centramos. Yo no soy no soy profesional de la salud mental. Me ha pasado que muchas veces en el curso de un tratamiento fonoaudiológico, tal vez estos son fabulosos los pacientes con disfonía por tensión muscular primaria para trabajar, porque a veces el día que le hicimos la estroboscopía, me lo llevo a la oficina de fono, hago un par de técnicas de estimulación o maniobras incluso, y el paciente vuelve a encontrarse con su voz que hacía semanas, porque a veces la graduación puede ser desde ausencia absoluta de fonación, una afonía absoluta, o bueno, una disfonía severa, moderada o leve. Y suelen responder rápidamente. Entonces, a veces cuando los tratamientos son cortos, y a veces en algún momento cuando ya se ha ganado la confianza, el rapport con la terapeuta, si bien hicimos esta pregunta, ¿algún factor que te parece, hay algo causal que puedas pensar? Por ahí te contestaron no, la primera vez no, la verdad que no se me ocurre nada, qué sé yo, tengo estrés en mi trabajo, pero bueno. Y después, cuando ya han logrado entender que vos, bueno, les brindaste la posibilidad de volver a encontrarse con su voz, que vos entendés que esto no
no les estás poniendo la culpa a ellos, vos estás estresado y entonces te quedaste sin voz por eso, ¿sino? Y es muy importante eso hacerlo incluso en la habitación con el laringólogo, cuando estamos haciendo el examen videoestroboscópico, decirle, mira, tu laringe seguramente sea la laringe más normal estructuralmente hablando que voy a ver esta semana, porque está perfecta, pero hay algo que está impidiendo que estos músculos se encuentren en la línea media. Y lo explicamos así a los pacientes, con palabras. Ves que cuando, o incluso cuando hacemos la fibroscopía, me estoy medio adelantando a preguntas, pero hoy elegimos la flexible cuando suponemos una disfonía por tensión muscular, para poder pedir tareas de habla conectada. Exacto, incluso maniobras de estimulación pensadas desde el punto de vista de la terapia que vamos a implementar con este paciente. Entonces, ahora nos vas a contar un poquito de eso. Ahora nos vas a contar un poco. Déjame que te pregunte algo con respecto a lo fisiopatológico, porque la mayoría de los que nos están comentando y hablando son gente que está en el mundo de la voz y demás, mucha fono, mucho estudiante de canto, mucha laringólogo, pero hay otorrinos, así que muchos locutores, con lo cual que siempre hacemos mucho hincapié en poder entender la fisiología de nuestra voz para después entender qué está pasando, ¿no? Y siempre cuando uno lee esto aparece como, si vos me tuvieras que decir fisiopatológicamente qué alteraciones, no sé, hablar de cricoaritenoideo posterior, si realmente tiene un papel tan importante en la aparición de esta disfonía, es decir, mínimamente, sin entrar en tantos detalles técnicos, pero por ahí, ¿qué cosas uno va a ver, ¿no? La altura de la laringe, cómo la vamos a ver y demás. Totalmente. Bueno, por empezar, generalmente cuando hacemos palpación laringea, es una laringe que está ubicada un poco más elevada, de donde la esperamos encontrar. Por lo tanto, la distancia tiroidea está restringida. Y eso cuando hagamos maniobras de masaje laringeo lo vamos a tratar de trabajar. También encontramos, y esto ya pensando en la cámara del fibroscopio, vemos que hay compresión supraglótica, a veces es una compresión medio lateral y a veces es una compresión anteroposterior también, que creo que en la década del 80 se llamó el síndrome Bogart-Bacall, porque es como una voz más grave en general y que creo que fue descrito porque se encontraban mujeres en posiciones de mando, qué sé yo, que trataban de grabar su voz. También a veces se encuentra lo que mencioné antes, el cierre glótico incompleto, que puede ser solamente un triángulo posterior o puede ser totalmente a lo largo de la longitud de las cuerdas vocales. Y bueno, la rigidez de la vibración. Y trabajás con, yo sé que sí, pero contanos con la parte perceptual, ¿no? ¿Usás escalas perceptuales? ¿Cómo usás para clasificar las voces? Sí, acá en Estados Unidos se usa la Agrbass, pero no tanto como en Sudamérica, que sé que se usa mucho más. Yo la uso porque sigo con mi corazoncito en la Agrbass y trato de que todos los estudiantes que pasan y graduados, los clinical fellows que vienen al lecture, la usen porque me parece que es fabulosa. Y después también se usa mucho en Estados Unidos. Mucho el oído también, ¿no? Por supuesto, y además uno está pensando en ronquera, aspereza, soplo, y todas esas son las cosas que después vamos a pensar, ¿qué ejercicio voy a hacer? Tenía esta particularidad en la evaluación perceptual, entonces así voy diseñando la terapia que voy a hacer con este paciente. Cuando veo los resultados del análisis acústico, digo, esto se correlaciona con este número que veo acá, se va a correlacionar de esta manera con la escala perceptual, incluso para hacer el traqueo del progreso del paciente a lo largo de las sesiones. Con lo cual el paciente llega, contanos un poquito el camino que hace un paciente en Lakeshore Center cuando llega con esta situación, ¿no? Primero llega y lo ve ¿quién lo recibe al paciente? Bueno, lo recibe, te voy a saltear toda la parte administrativa, ¿no? Pero sí, obvio. Ya llenó hojas y hojas de cuestionarios. ¿Hojas? La anamnesis, si bien nosotros hacemos preguntas, hay muchas cosas que ya va a estar volcado en un cuestionario y que nosotros por ahí directamente vamos a ir leyendo y dirigiendo las preguntas de la anamnesis vocal, ya leyendo este cuestionario. Bueno, con Adam trabajamos a full como equipo multidisciplinario. Él tiene 2 oficinas con las torres de K-Pentax de estroboscopía y asombra un residente de otorrino con él que está haciendo la rotación por laringe y una
bueno, por ahora este año somos todas mujeres, una fonoaudióloga, que siempre en este momento estamos con un sistema en Lakeshore que somos 3. Estoy yo y después una vez por año pasa un año entero una clinical fellow, que sería como una especie de residencia, pero de un solo año, para que se den una idea. O sea, ya son graduados fonoaudiólogos que pasan un año entero con nosotros. Entonces, o yo o uno de los fellows que por ahí están aprendiendo a hacer estroboscopías, aprendiendo sobre todo, están siempre con él. Entonces, el paciente llega, entro o yo o el residente o Adam con nosotros y le empezamos a hacer las preguntas correspondientes a una anamnesis vocal que es muy similar a lo que se hace en todo el mundo. Preguntamos el inicio de los síntomas, posibles causas, por supuesto historias médicas relevantes que tengan que ver con esto, y después ya empezamos con preguntas específicas o incluso con tareas de estimulación ahí mismo, incluso antes de pasar el fibroscopio, le empezamos a preguntar, bueno, a ver, trata de hacer esto, o por ahí, aclarar la voz, a veces medio como un truquillo, para ver si escuchamos algo de fonación en un paciente completamente afónico, que no está produciendo nada. Por eso necesito que aclares la garganta un poquito. Y escuchamos eso, entonces sabemos que por ahí con maniobras de distracción podemos quebrar este patrón anómalo neuromuscular. Después se le hace la videoestroboscopía, que como te digo, para las disfonías por tensión muscular, sobre todo las primarias, que las sospechamos y por la historia creemos que vamos a encontrar eso, pasamos el flexible, si no se pasaría el rígido si estamos pensando en una patología más de masa o en algo que tenga que ver con ronquera, para tener una visión más cercana de las cuerdas vocales, obviamente. Y después de la videoestroboscopía, si Adam ya estaba en la habitación, bueno, la discusión del caso se hace entre todos, se le explica al paciente qué se encontró y se le dan las opciones que consideramos adecuadas para su tratamiento. Si el paciente quiere y dice, me interesa hacer terapia de la voz, yo en ese mismo momento me lo llevo a mi oficina y tengo una mini sesión, evaluación, sesiones, sobre todo en las disfonías por tensión muscular, es más que nada estimulabilidad para ver cuánto podemos sacar y ver si en ese mismo día lo podemos mandar al paciente a su casa con algo de voz. Y después, bueno, por supuesto, se agendan las sesiones. ¿Qué cosas evaluás a grandes rasgos como para poder decir o como parámetro para saber qué resultado vas a tener con la terapia, ¿no? Porque me parece piola esto que decís, que vos puedas desde tu evaluación foniátrica ya tener una pista de qué resultado potencial, ¿no? Porque adivina no sos, pero sí que te empieza a dar como una idea de decir, yo sé qué le puedo prometer o qué le puedo proponer como resultado de mi trabajo al paciente, ¿no? Eso está buenísimo. Sí, y ese día de la primera entrevista ya en la sala de terapia, o sea, fuera de todo hacerle el strobe y qué sé yo, bueno, ya muy bien, nos fuimos para allá, si fuese una disfonía por tensión muscular primaria, lo primero que voy a hacer es probar distintas maniobras de distracción, que pueden ser, dependiendo si la evaluación de la palpación laringea dio una tensión perilaringea súper elevada y que creemos que podemos empezar con masaje perilaringeo, voy a arrancar con eso. Entonces, incluso yo lo hago al masaje laringeo, a veces le voy pidiendo al paciente que haga algunas tareas sanatorias mientras yo estoy descendiendo la laringe, tratando de hacer un stretching del espacio tiroioideo, incluso trabajar piso de la boca, esternocleidomastoideos, todo lo que podamos ver ese primer día y probar antes, después y durante ese masaje laringeo qué cambios en la voz podemos lograr. Por supuesto. Con lo cual la tensión, Juli, sería de musculatura intrínseca y extrínseca también. O sea, todo el componente muscular de la laringe está con un grado de tensión muy importante. Sí, por supuesto hay variaciones entre pacientes, pero te estoy hablando de un caso, por ejemplo, que a la palpación laringea sientas todo súper duro. Incluso a veces bueno, ahora con el COVID vamos a cambiar muchas de estas cosas, pero incluso a veces le digo al paciente, mira, toca vos con tu pulgar, fíjate cómo se siente el piso de la boca, y ahora tocalo en mí, fíjate cómo se siente el mío. Y el paciente, ¡ay, qué tengo acá! Está re duro.
O incluso cuando encuentra su espacio tiroideo, le digo, bueno, ahora hacer fonaciones con M o tratar de hacer una especie de mínimo suspiro. Mientras estoy haciendo el masaje laríngeo para ver si así logramos algo de fonación, que muchas veces con solo la manipulación laríngea logramos algo en esa primera sesión. También todo lo que tenga que ver con maniobras bueno, efecto Lombardi, qué sé yo, gárgara, todas las maniobras que se te ocurran. Y por supuesto nuestros queridos ejercicios de terapia vocal que sabemos que funcionan, como ejercicios de tracto vocal semiocluido, ejercicios que tengan que ver con ejercicios más, digamos, exuberantes de cierre glótico, si fuese una afonía completa, lograr pedirle que, a ver, fíjate si, viste que cuando se lo explico así como algo muy casual, porque siempre hay que tratar de sacarle la culpa al paciente de que el paciente está haciendo esto. Porque a veces vienen de otras oficinas donde le han dicho eso, le dijeron, no, esto lo estás haciendo vos, porque tu laringe es normal, no es nada. Entonces ahí es como que ya además viene con la carga extra de la culpa. Entonces le explico que hay un músculo que se encarga de estirar las cuerdas vocales cuando hacemos tonos más agudos. Entonces le digo, probemos a hacer algo así como, ya voy. No sé, cosas ahí arriba, en ese falseto, que por supuesto no va a ser funcional para la comunicación, pero si eso me dio un hilito del cual luego voy a poder, bueno, ahora hagámoslo 2 tonos más abajo. Ya voy. Y seguir bajando, y de repente por ahí, en 15, 20 minutos de hacer unas tareas de estimulación como esta, el paciente se fue a su casa con algo de voz, que por supuesto va a necesitar más trabajo, y lo vamos a ver por algunas sesiones más, pero al menos ese primer día le diste una respuesta. Eso ya es una manera ya de tener el paciente con vos, ¿no? Como de generar una... Sí, por supuesto. Esto de que el mismo día que se hace la estrobo, se lo lleva y se le muestra, se le explica qué es terapia de la voz, en vez de decirle el concepto, fonoaudiología, que es algo externo, que el paciente no sabe, qué son las que arreglan la R, qué sé yo, no sé. En cambio, en este momento se van con vos le explicas, mira, típicamente un tratamiento dura entre 4 y 6 sesiones, hay pacientes que necesitan 3, hay pacientes que necesitan 7. No sé, no tengo la bola de cristal, no sé qué va a pasar con vos, pero nos vamos a ver una vez por semana. Por ahí con las disfonías por tensión muscular primaria soy más estricta de que traten de venir una vez por semana. Por ahí otros diagnósticos lo puedo estirar un poco más, cada 2, 3 semanas incluso. Le explico cuánto duran las sesiones, le explico que puede venir con el teléfono con espacio en la memoria y cargado para grabar las sesiones en la aplicación de Voice Memo, para después hacer los ejercicios en la casa, sobre todo esos pacientes, ay, no me voy a acordar de todo esto, qué sé yo, como para que entiendan qué es. Llevar al llano el espacio este que parece que... Yo trato de decirle mucho a los pacientes que... Porque la asociación todavía directa entre el trabajo fonoaudiológico como algo aburrido, vos lo debés vivir en los pacientes, ¿no? Como que en vos le voy a tener que hacer esto, mostrarle que esto va a ser a su favor, y eso se logra con una palabra que terminamos nombrando en cada charla que hacemos, que es la empatía con el paciente, ¿no? No perdernos no perder de contexto que el paciente, el sufriente que está del otro lado, nuestro paciente, que esta situación lo trastoca, sobre todo si nos vamos en el caso de un profesional de la voz, ¿no? Que son mucho como el público que nosotros apuntamos en esta cuenta y con lo que trabajamos mucho, y yo sé que en Lecture Center se trabaja mucho, que Adam trabaja mucho con profesionales de la voz, entonces cuando nos encontramos con estos pacientes, cuánto más, ¿no? La empatía y el poder mostrarle qué momento maravilloso puede llegar a ser para el resultado de un trabajo serio con la fonoterapeuta. Por supuesto. Y te cuento cuántas veces acá incluso pasa que por ahí vienen pacientes, no, hice 24 sesiones de fonoterapia, y vos decís, ¿cómo? ¿Y qué pasó? ¿Y en qué te sirvió? ¿Dónde? A ver, mostrame qué hacías. Y por ahí eran ejercicios respiratorios, que por eso también volvemos a hablar de las subespecializaciones y lo importante que es, si te vas a dedicar a recibir pacientes de un laringólogo que te va a mandar pacientes vocales, bueno, hacer los cursos, la formación adecuada, porque total.
yo más puedo decir que creo que mucho de lo que uso en la práctica diaria no lo aprendí en la facultad. Lo aprendí después, leyendo, Claro. formándome, haciendo cursos, y bueno, o en la residencia, por supuesto. Y bueno, me imagino que esto ya se sabe, pero bueno, pasa en todos lados. No, pero no está de más, porque aparte En 2 meses pasó eso. la diferencia para el paciente es mucha cuando es referido a una persona que va al llano y que va a trabajos que... A mí en general no me gusta decirle en cuánto tiempo al otro tiene que hacer su trabajo. Viste que en la Argentina existe esta odiosa indicación de que el médico tiene que poner cuántas sesiones le da de fonoterapia, ¿viste? Es como que a mí me mandaras vos y me digan en 2 consultas resolveme qué tiene el paciente, o sea, médicamente. Me parece odioso, Bueno, lo pongo solamente para que la obra social le cubra la terapia, en el caso que sea por una prepaga, pero sí. en promedio, ¿vos cuántas sesiones trabajás en general defendiendo la disfonía? Pero en promedio. Mira, si yo tengo un paciente que llegué a la sesión 6, ya me empiezo a poner nerviosa, a preguntar por qué todavía está acá, por qué no estoy cerca del alta. Capaz estoy cerca del alta y sé exactamente que me quedan 1 o 2 sesiones más para darle un retoquecito a esto y al otro. Pero sí, una cosa que a mí medio que la desarrollé yo y se la impongo a todos los fonoaudiólogos que trabajan en Lecture es, en la sesión 3 de terapia vocal, se vuelve a repetir todo el análisis acústico y si se quiere también perceptual y aerodinámico que se hizo al principio. Si lo queremos hacer más corto, al menos solo muestras de grabación de la voz del paciente y ahí vemos dónde estamos. Se puede hacer con el paciente dentro de la oficina. Grabar una A sostenida, grabar la lectura de un texto conectado y decir, ok, ya esta es la sesión número 3. ¿Hubo algún cambio? Leamos cuáles eran lo que acá llamamos el chief complaint, que era cuál era la queja del paciente en la sesión número 1. La sesión número 1 se quejaba de que tenía un quiebre en el pasaggio y además que, no sé, algo más. Y fatiga vocal luego de cantar más de media hora. Entonces le digo, ok, estamos en la sesión 3. Estas consultas por las que vos viniste, ¿han cambiado en algo? Y además yo tengo todos estos numeritos en la computadora que me están hablando de a dónde estoy yendo con esta terapia. Si veo que no hay absolutamente ningún cambio de nada mejoró, y el paciente dice, yo estoy con exactamente los mismos quejas que estuve en la primera sesión, digo, hay algo en lo que yo estoy haciendo que no está funcionando. Juli, en relación a esto, para los que no tienen tanto manejo con el tema del laboratorio de la voz, con la parte de laboratorios acústicos, ¿qué parámetros principales, yo sé que son un montón y que da para un tema exclusivamente, pero Sí. qué parámetros principales tomás, medís en la primera evaluación que haces en la primera grabación del paciente? Frecuencia fundamental, armónico versus ruido, ¿qué cosas? Sí, la evaluación es un poco más larga y me doy el gusto de tomar medidas aerodinámicas, hago electroglotografía para divertirme. Pero ¿cuáles son las que no te pueden faltar? Exacto, las que no te pueden faltar es por supuesto, un análisis espectrográfico de banda angosta con los settings del programa de voz que se esté utilizando, el bajado gratis de internet o el que pagaste miles de dólares, pero que esté armado por vos, que no sea una caja negra, que no sabés bien qué estás midiendo y que cuando algo no te cierra no entendiste bien por qué. Entonces, para mí el espectrograma de banda angosta, y de hecho lo he entrenado, Adam ya ha entrenado por Cristina, por supuesto, otra eminencia, ya sabía, pero yo le mando, cuando un paciente terminó terapia vocal, o por ahí, ¿sabes qué? Plateau Wind Therapy no está mejorando, te lo mando de vuelta, le mando la historia clínica electrónica con el espectrograma ahí plantado para que él lo vea, el pre y post, y vea si hay cambios en el espectrograma. Hablamos miles de veces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Entonces me pregunta, ¿por qué acá veo esto y en este otro no veo esto? ¿Qué quiere decir? Entonces, que los médicos otorrinolaringólogos, especialistas en laringe, sepan leer o interpretar los números que les mandamos, o algo tan fácil como y visual y obvio como un espectrograma, para mí es clave. Incluso para el paciente mismo, Nacho. A veces al paciente le digo, ¿qué ves acá? ¿Ves uno arriba, un espectrograma arriba y un espectrograma abajo? ¿Ves diferencias? Sí, el de arriba no tiene como todo gris y el de abajo tiene liñitas horizontales.
Bueno, esos son tus armónicos, ¿sabes lo que son? Y le explico con palabras mundanas qué es eso y por qué lo ¿Qué es estamos un viendo y armónico? lo fabuloso de que él está mejorando. Volviendo a tu pregunta, porque me voy por las ramas todo el tiempo. No, Entonces, está perfecto, a la gente le encanta. un espectrograma de banda angosta. Hacemos medidas robustas, ceptrales, que por favor, vamos a empezar a usar esas, ya deberíamos estar todos ya confiando en eso y dejando el jitter y el shimmer atrás en el Museo de las Medidas de Perturbación de F0. Entonces, todo lo que tiene que ver con CPP, que es el Cepstral Peak Prominence, hay unos índices que han salido hace unos años, el CSID, que se pueden calcular en Pratt, se pueden calcular fácilmente sin gastar un peso. Después también, bueno, por supuesto, como vos dijiste, medidas en promedio de frecuencia fundamental, sobre todo no tanto en la A sostenida, que si bien se mide, me interesa mucho para saber si está dentro de los patrones de normalidad para sexo y edad. Entonces, si bien por ahí me voy a encontrar con que en la primera sesión el promedio de frecuencia fundamental para una mujer estaba en 172, y de repente cuando estoy ya a punto de darle el alta a este paciente, ¡pum!, me encuentro con que, además de todo, sin que yo haya hecho nada, porque no le dije tenés que hablar más agudo, pero uno de los resultados de la terapia de voz funcional bien aplicada es que esta paciente ahora está dentro del rango de normalidad para mujeres, ¿entendés? Entonces eso lo tomo como una medida. Después también, por supuesto, medidas de rango dinámico y de rango vocal. Quiero saber cuál es la nota más grave que puede producir esa laringe y la más aguda. Quiero saber cuál es lo más suave y lo más fuerte que puede producir esa laringe. A veces, si tengo ganas... El paciente con difonía, por tensión muscular, ¿cómo ¿cómo se encuentra su rango vocal? ¿Disminuido? ¿Le cuesta? Contémosle como si no supiéramos nada a la gente. Cortina, le falta Cortina. flexibilidad, sí, flexibilidad vocal en su máximo esplendor. No es como que hablan en una especie de monotono, a veces dentro de una tercera menor los he encontrado, y además el rango dinámico, las intensidades, a veces incluso exageradas, hablan un poco fuerte porque están haciendo toda esta fuerza para tratar de compensar, y en el decibelímetro nos mide como que están, tienen la super... el volumen, pero no pueden ir más bajo, no pueden tener una amplitud menor. ¿Por qué? Por la falta de flexibilidad, porque este sistema está completamente fuera de balance, está rígido. Entonces no tenemos la posibilidad de decir, no le digas que te dije, y hablar bajito, y tampoco le podemos decir cosas tipo, ¡ay, qué bueno que encontraste! Y ahí cuando tratan de ir al agudo, se aparece la fonía. Entiendo. Con lo cual, acá de algo que me queda como muy claro de lo que me estás contando, que yo tuve la suerte de verlo con ustedes, sobre todo la importancia de que si bien el otorrino no trabaja directamente sobre el resultado de ese análisis acústico, poder entender mínimamente qué información me estás brindando vos hace que el feedback con tu colega que va a recibir a ese paciente sea mucho mejor. Yo me fui ahí con la idea de que era un espectrograma, cuando me fui, estuve 2 meses y medio, 3 con Cristina, y la verdad que me fui con la idea básica de 4 o 5 parámetros que todos tenemos que poder entender de qué estamos hablando, y después el trabajo es de ustedes, ¿no? Pero quiero decir, el trabajo en equipo. Me hablaste de algo muy importante que en la Argentina cuesta mucho, que es el trabajo en conjunto en el momento de la endoscopía, de la fonoaudióloga al lado del otorrino-laringólogo, ¿no? Entonces, bueno, ni hablar de que no todos tenemos la posibilidad de hacer en todo el país, en Argentina vos sabés muy bien que no hay posibilidad de hacer estroboscopía en todos lados, somos pocos los que tenemos la posibilidad de hacerlo, y eso es un problema porque la onda mucosa en esta patología es muy importante poder mirarla, qué está pasando con ella, entre otras cosas. Pero me parece que el trabajo en equipo ustedes tienen muy claro que hace la diferencia, ¿no? Por supuesto, y también, bueno, ahí hay un paper publicado en Pittsburgh que incluso conduce a mayor adherencia al tratamiento, porque ya te conocen ahí, por más de que por ahí si es una práctica grande, el fonoaudiólogo que está presente el día de la evaluación videoestroboscópica no sea el mismo fonoaudiólogo que lo trate a ese paciente por cuestiones de horario, de días, de locaciones, lo que fuera, pero al menos ya hablaron con un colega y ya saben qué es lo que se espera de él, y ya están, como dijiste vos antes, ya le pusieron la confianza a ese profesional.
Y dicen, ok, esta persona por lo menos me habló sabiendo de lo que... Y muchas veces te lo dicen como elogio. ¿Cuánto sabés de lo que me estás hablando? Como parte de, mirá qué bien, me lo explicaste, lo entendí todo, vos sabés, sos una capa. Y yo tipo, no, soy como Claro, otra. Lo que pasa es que te lo estoy explicando de una forma para que vos te subas al tren, porque si el paciente no se subió al tren, vamos a sí. perder el tiempo todos, y nadie tiene ganas de perder el tiempo. Pero yo creo que esto es común a cualquier parte del mundo de la medicina, ¿no? Llevarla al llano al paciente la situación, sacarle el misterio. Lo mismo pasa cuando vos a un paciente le explicás la cirugía, ¿no? Cuando el paciente sabe qué vas a hacer vos adentro del quirófano, eso reduce la ansiedad, quita miedos inexistentes o situaciones de fantasía que se le representan a ese paciente. El miedo de que las sensaciones de que los tratamientos fonobiológicos son eternos, esto es algo que nos dicen todo el tiempo a nosotros los pacientes. Yo trato de decirles, no, si usted va a ver a determinadas personas que trabajan con esto, no va a ser eterno, va a ser el tiempo necesario, va a depender también del trabajo que haga el paciente, entiendo. ¿Cómo trabajás vos con ejercicios para el hogar del paciente o... Para la práctica que va a hacer en su casa, por supuesto. Lo digo el primer día. Sí, sí, Ay, se cortó un poquito. ¿Me escuchás? ¿Sí? Sigo. perfecto. Ah, ok. Es así. Yo el primer día le digo, así como te dije, le cuento más o menos el promedio de sesiones que vemos a los pacientes, también le digo, se espera de vos que hagas prácticas 5 veces por día durante 5 minutos, dependiendo, obviamente, ¿no? Pero se le explica exactamente qué es lo que se espera de él. Porque si el paciente vino a una sesión un martes, no lo veo hasta el próximo martes, y los hizo el lunes anterior, antes de la segunda sesión, porque, uy, mañana tengo fonoaudiología, yo me doy cuenta en el momento que lo estoy yendo a buscar a la sala de espera que no hizo nada. Porque le pregunto, ¿cómo te fue? Ay, bueno, hice bastante, y por ahí digo, ok, a ver, dale, mostrame cómo lo hiciste. Se sienta, no sabe ni por dónde arrancar. Y con las disfonías por tensión muscular, específicamente, ya que estamos hablando de esto, una de las cosas cruciales es decirle al paciente, una vez que ya estamos avanzando, bueno, porque muchas veces pasa que lográs que hagan algo de buena voz, se van a su casa, vuelven a la próxima sesión y vuelven a la fonía con la que había venido primero. Entonces le digo, bueno, ok, ¿qué pasó? No, y estuve bien, pero a las 2 horas después de que me fui, volví a esto, volví a mi casa, hablé por teléfono, no sé, siempre hay una razón y perdieron la voz de vuelta. Le digo, ¿hiciste los ejercicios? Sí, los hice, pero no me salían como a vos, y vos sabés dónde hay que tocar. Bueno, entonces si es masaje laringio, reviso un poco, le explico lo de que las uñas se tienen que poner un poquito blanquitas para saber el nivel de presión, porque hay cosas que por ahí uno no puede explicar solo en un papel, pero se lo muestro, le digo, mirá, le muestro con un espejo dónde están sus dedos, a veces le digo que me lo haga a mí, que encuentre mi espacio tiroideo, sabiendo la anatomía así, se lo explico con una laringe de resina al costadito y le muestro dónde tiene que poner los dedos y tratamos hasta que lo encuentra. O a veces incluso le digo al paciente, ok, ya sesión número 3, pero sigue perdiendo la voz entre cada sesión. Y cuando vuelve con este patrón de tiplofonía o casi afonía. Entonces le digo, ahora vamos a hacerlo juntos. Yo te voy a dar una pauta, ahora seguí vos, y después empiezo a dejarlo solo y digo, bueno, arregla tu voz, yo solo voy a mirar. Fíjate, acordate lo que hicimos, yo voy a estar acá para ayudarte si necesitas ayuda, pero quiero que vos te empoderes de la habilidad de recuperar tu voz. Yo no tengo ninguna varita mágica ni nada. Yo solo tengo una caja de herramientas y te estoy dando las que creo que te van a servir. Entonces trato de que lo hagas solo, porque si no, va a estar en tratamiento de por vida ese paciente, perdiendo la voz, la recupera conmigo, la pierde de vuelta, la recupera. Claro. Bueno, en ese caso también puede llegar a aparecer la necesidad de que acompañe, si bien me decías que no es a lo principal que te encargás vos, pero sí digamos que en estos casos muchas veces los pacientes cuando no pueden cumplir es por algo, ¿no? Que no pueden cumplir y a veces también pasa que puede llegar a ser necesario, a mí me ha pasado, de hablar en conjunto con la FONA y mandar a psicoterapia a ese paciente, como para ver por qué no está pudiendo cumplir, ¿no? O sea, esto es comprometer al paciente y hacerlo cargo de que esto es un contrato de partes, ¿no? Entre comillas, tácito, que está ahí implícito, que los dos vamos a hacer lo mejor, los tres con el laringólogo, ustedes, o sea, es decir, este equipo del que hablamos siempre no es una palabra hecha, debe tomar las riendas del trabajo todos juntos, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Y además, bueno, no te creas que todos son rosas. He tenido conversaciones con pacientes que la sesión número 3 le hago la grabación y digo,
qué cosa, che, porque yo, esto para mí, que lo que estoy haciendo debería estar funcionando. Y yo cada vez que venís me doy cuenta que no hiciste la práctica las 5 veces al día que yo te pedí, no lo hiciste todos los días, me lo hiciste un día sí, un día no. Entonces, a mí me parece que si este no es un buen momento para que vos estés comprometido con este tratamiento, no lo tenés que hacer ahora. Esto no te va a matar, solo va a ser muy incómodo y depende de vos. ¿Cuánto te afecta a vos no tener una voz funcional como la quisieras tener? Por algo Claro. alguna queja tenía. Entonces, a veces tengo que tener esa conversación con los pacientes y a veces pasa incluso por ahí por disfonías por tensión muscular secundaria, que también estoy tratando de resolver un problema estructural. Entonces, si no se cumple con los tratamientos como están explicitados, no vamos a lograr el avance que necesitamos. O sea, no tiene que ver con estrés, no tiene que ver con que necesitamos cambiar y hacer terapia voz funcional que te cambie la manera en la que estás vibrando, bueno, o lo que sea. Juli, hay un montón de preguntas que tenían que no fueron... Ah, perdón, pensé que se había cortado. ¿Me escuchás? Yo no estoy leyendo nada, ¿eh? A ver, la perdimos. ¿Estás ahí? Sí. Ahí está. No, te decía que hubo un par de preguntas, bastantes preguntas que nos fueron llegando en estos días, que sabían que ibas a estar con nosotros. Y bueno, algunas creo que estuviste contestando sin querer, ¿no? Si solo había tensión en el cuello o en algunas otras partes más, creo que algo hablaste de eso, ¿no? Que claramente no es solo lo que miramos el cuello. No, a veces también vemos tensión de hombros, tensión de mandíbula, la mandíbula a veces incluso medio protuberante. A veces vemos la disnea por tensión muscular, Nacho. Falta, o sea, problemas de respiración por tensión muscular. Entonces empiezan a quedar sin aire, hacen inspiraciones muy cortas, no expiran el aire suficiente. Entonces también se tiene que trabajar todo. Después nos preguntaba María Viti, que anda por ahí, si hacían si hacían electromiograma, si estaban haciendo electromiograma para esta patología. No, para la disfonía por tensión muscular no. Hacemos el EMG cuando Ada me está inyectando Botox, que abre otra puerta, que no sé si está la pregunta, pero a veces... Sí, ¿cómo la diferenciamos? Diagnóstico diferencial con disfonía espasmódica. Exactamente. A veces los pacientes se presentan con una laringoscopía muy similar y con rasgos perceptuales muy similares, y no sabemos si es una disfonía espasmódica o una disfonía por tensión muscular. Entonces lo que hacemos, por supuesto, es, bueno, vayamos a lo menos invasivo primero y le damos 1 o 2 sesiones de terapia de la voz para ver si podemos romper este patrón del que yo hablaba al principio. Si no hay absolutamente nada de éxito con un par de sesiones, decimos, bueno, creo que estamos ante la... Y bueno, obviamente otras cosas, si ninguna de las maniobras funcionó, creo que estamos ante la presencia de una disfonía espasmódica, se tiene más o menos tolerancia, porque se habla con el paciente, se le explica, el Botox es esto, implica esto. Si vos tenés una disfonía por tensión muscular, el Botox no es tu tratamiento es otro. Ahora, si tenés una disfonía espasmódica, estos ejercicios no van a hacer nada. Así que por ahí van a hacer, pero muy poco. Entonces se lo manda, que generalmente cuando ese es el caso, muy pocos pacientes no quieren Botox, porque en cuanto se les explica que esa es la opción gold standard de tratamiento de una disfonía espasmódica, quieren hacerlo y no es tan terrible. A ver, acá nos tiran preguntas, se puede apretar preguntas, a ver, mostrar preguntas, ahí hay alguna pregunta, a ver si pueden escribir en el cuadradito. Recién había una. Y se ve mucha, bueno, vamos a saludar, vamos a saludar a algunas de la gente que nos escribieron, a todo el mundo que habían algunas preguntas. Por ejemplo, acá nos dicen también la disfagia musculotensional, ¿no? Como cuando se asocia con un componente de dificultad para la dilución. Y la sensación de globus, ¿cómo lo llaman ya? ¿Globus también? Sí, eso sí.
Opresión, globo, sí. Como la sensación de que hay alguien que lo está estrangulando todo el día, o que la comida, incluso a veces con síntomas, como dijeron, de ilusión, que, el bolo alimenticio, ya sea sólidos, líquidos, a veces es con todas las consistencias, a veces es solo con pedazos de carne grandes o un pedazo de lechuga medio duro, que no lo pueden, que tienen que hacer como lavados con líquidos para que baje. Y también hay varios papers presentados con ejercicio de tracto vocal semiocluido para trabajar disfagia por tensión muscular. Bien, acá nos preguntan el tiempo, más o menos el tiempo de duración de tus sesiones. Yo tengo slots, no me sale, como huecos en mi calendario del día de 45 minutos y algunos de 30 minutos. Los de 30 minutos los guardo, los reservo para esos pacientes posoperatorios que no puedo avanzar mucho porque también hay que dejar, viste, un tiempo, la cronoterapia que vaya haciendo las tareas de cicatrización y que sean adecuadas. Entonces no se hace demasiado en cada sesión con los posoperatorios. Entonces tengo 4 espacios de media horita que trato de reservarlos para esos pacientes, y después, si no, 45 minutos. Pero un paciente con disfonía por tensión muscular trato de usar uno de los de 45 minutos. El ciclo menstrual de las mujeres también experimentamos disfonías. ¿Qué se recomienda hacer y qué no para la voz, supongo que en ese momento? No hay que tener cuidado, ¿no? Con el ciclo menstrual. Sí, bueno, esa pregunta es para vos, Nacho, me parece. Sí, no, sobre todo porque puede haber ciertos trastornos. ¿Hay alguna asociación, por ejemplo, la predisposición a ciertos trastornos de la coagulación en ese momento y, por ejemplo, la aparición de hemorragias cordales? O, sobre todo, yo siempre suelo decir que en esos momentos la mujer no genere el mayor esfuerzo o que esté mucho más atenta a todo lo que empieza a ser compensatorio, que puede terminar generando algún problema de ese tipo, ¿no? Algo que tenga que ver con la predisposición de ese momento de los sangrados, ¿sí? Con lo cual lo que se recomienda hacer es lo que deberíamos hacer siempre, pero estar mucho más atento que nunca, que es a un buen warm-up, a una atención, sobre todo, bueno, hay países en los que, por ejemplo, las cantantes líricas, por contrato en el periodo menstrual, tienen permitido no cantar. Esto habla a las claras de que la mucosa está con una susceptibilidad que puede llegar a tener ahí un problema, sobre todo en lo que llamamos voces de elite o voces altamente con una alta demanda y que realmente el grado de exigencia es muy elevado, ¿no? Sí, sí. Sensaciones referidas del paciente, te preguntan, supongo que durante el tratamiento. Sí, de hecho, yo trabajo mucho preguntándole al principio, le digo, no me importa cómo suena, contame cómo se siente. Porque generalmente el paciente con disfonía por tensión muscular viene con esta sensación que hablábamos hace un ratito, fatiga vocal, me quema la garganta luego de media hora de estar dando clases, o siento que ya al final del día no puedo ni leerle un cuento a mis hijos porque me duele la garganta. Entonces, todas esas cosas son las que voy a estar monitoreando constantemente porque son ese famoso chief complaint, o la queja principal por la que vino el paciente a la consulta. Hay que anotarla grande en la historia clínica, la queja principal. El motivo de consulta. Por supuesto, Nacho. ¿Y sabés qué? Yo lo anoto bien grande arriba de todo, porque yo después la pierdo, si no, y le digo, ok, pasaron 6 sesiones. Viniste con esta queja, esta queja, esta queja y esta queja. Estas 2 las resolvimos en las primeras 3 sesiones porque ya no tenés más fatiga vocal. Y voy haciéndole como la lista de verdulería al paciente, para que entienda, para que se vaya, para saber si yo no me estoy olvidando de nada. A veces se agregan nuevos síntomas a lo largo del tratamiento. Entonces, bueno, los tengo que incorporar a mi lista de verdulero y chequearlo al final cuando estoy decidiendo o no el alta. Muy bien. Diagnóstico diferencial. Bueno, recién hablaste de que cada vez se ve más disnea asociada. Estos cuadros de paciente siente que se ahoga, y Fer Castromaggi nos pregunta el diagnóstico diferencial con el movimiento paradojal o la disfunción laringea, que muchas veces puede ser dramático, ¿no? Sí, bueno, el movimiento paradojal de cuerdas vocales lo vamos a tratar a veces no tenemos suerte de licitar en la consulta con la videoestroboscopía, pero a veces no lo podemos solicitar, hacemos maniobras como lo que se llama tipo sprint breathing o marathon breathing, pedirle que haga esto durante unos, qué sé yo, idealmente tratamos de sostenerlo 30 segundos, a veces son 15,
y después le pedimos, bueno, ahora toma una respiración profunda por la boca y ahí vemos el movimiento. Si no lo vimos, no lo vimos, pero toda la historia cuadra para que sea un paciente con posible movimiento paradojal de cuerdas vocales, bueno, lo trataremos como tal, le daremos las estrategias que le damos a un paciente con PDFM y lo veremos a la semana o a las 2 semanas. Si tienen episodios muy aislados, lo estiramos un poco más. Y también una cosa importante, que esto es parte de involucrar al paciente, le damos un log de movimientos paradojales. Entonces, ¿cuántos episodios tuviste desde que viniste la vez pasada? ¿Qué ejercicios de los que yo te di te sirvieron? Que por ahí servir significa que el episodio duró 1 minuto en vez de 5. Eso es que el ejercicio sirvió. Lo vamos a mejorar y tratar de que no los tengas. Pero si al menos pudiste bajar de 5 minutos a 1 minuto un episodio de dyspnea, quiere decir que estamos en la ruta adecuada y vamos a seguir trabajando hasta que tratemos de llegar al 0. Buenísimo. Diferencia entre aductora y abductora, Juli, ¿cómo las detectás? Para las espasmódicas. Bueno, tenemos la lista de frases que justo ahora hay una fonoaudióloga argentina en California, estudió fonoaudiología en Estados Unidos, pues se mudó siendo adolescente, que está haciendo la validación de material para diferenciar espasmódicas aductora y abductora en español. Pero bueno, tenemos las frases con los fonemas que elicitan una u otra, y así es como las evaluamos. Y además, te preguntan, ¿qué tal es estudiar fonoaudiología? Que está interesada y me gustaría saber cómo encontramos que esperar. Vas a decir que está buenísimo. Obvio, ¿a quién le pregunta? Si Sabrina, después de todo lo que dijo. Como decía mi mentora, Alicia Mines del Argerich, si tuviera que elegir otra carrera de nuevo, elijo la misma. Así que... Juli, nos quedan 14 segundos y se corta. Le decimos a la gente que volvemos a entrar, ¿dale? Apagamos y volvemos a entrar, así terminamos con 3, 4 preguntas, te despedimos y nos vamos, ¿dale? Dale, perfecto. ¿Sí? Dale. Ahí está Eugenia, que ya no dije su nombre, y me quedé mal porque no dije su nombre. Dale. Acá nos preguntaban, Emilce, sobre, yo les voy contando porque estás un poquito para que, con el tema de la rectificación cervical, si puede influir, ¿sí? ¿Qué opinás, Juli? Sí, bueno, por supuesto, todo lo que tenga que ver con alteraciones musculoesqueléticas de la laringe en general, del sistema fonatorio, van a afectar el output vocal. Y lo tenemos que considerar cuando estamos planeando el tratamiento. Entonces, ya sea trabajar con masajes, o pedirle, ¿sabes qué? Me parece una buena recomendación que vayas a ver a un masajista, porque o incluso por ahí a veces sesiones de kinesiología, Nacho, porque claro. A veces no solo, que tampoco por ahí yo lo puedo evaluar, y le digo, ¿por qué no vas a ver a un especialista de columna? Obvio. Porque me parece que veo algo que no lo estoy pudiendo resolver con las técnicas habituales, pero hago la recomendación y el paciente elige. Bueno, mira, acá preguntaron tanto Karina Vázquez, que siempre está ahí, que es una gran locutora nuestra argentina, y Eliana, nos preguntan por qué algunos por respirar por boca o respirar por nariz, y Eliana va más allá y nos preguntan por qué algunos fonoaudiólogos sostienen que se respira por nariz y otros por boca, ¿por qué no están de acuerdo? Me encanta la pregunta, me encanta, y quiero tener una hora más para seguir. Bueno, cuando hablamos, cuando cantamos, Nacho, vos lo sabés, respiramos por la boca, porque necesitamos tomar mucha cantidad de aire en poco tiempo. Cuando respiramos por la boca, ¿qué pasa? No estamos usando las maravillosas funciones de la nariz, que es filtrar, calentar, hidratar el aire. Entonces, ¿es la mejor calidad de aire que podemos tener en nuestra vía aérea? No, seguramente si hacemos una inspiración por nariz va a ser de mejor calidad ese aire y va a irritar menos. De hecho, a veces se lo explico así a los pacientes, así como estoy hablándolo acá. Les digo, probá a hacer esto. Y sentís esa sequedad y ese frío en el fondo de la garganta. Bueno, eso va a predisponer a tu sistema de otra forma que si hicieras una inspiración pausada por nariz. Entonces, lo que les explico a los pacientes, es irreal que vos de ahora hables inspirando o cantes inspirando por la nariz, haciendo unas pausas rarísimas, porque sigo hablando y cada tanto tengo que respirar y hacer esto. Es ridículo, no es funcional. Pero cuando estés haciendo los ejercicios vocales,
que tenés tiempo y que podés tomarte la pausa inspiratoria que necesites, Claro. las inspiraciones por la nariz. Cuando En el canto se hace imposible a veces, ¿no? Imposible, y cuando hablas tampoco. Claro. Imagínate toda esta charla que estamos yendo, para mí estamos yendo a 1000. Imagínate si yo tuviera que hacer pausa y vos por la nariz. No podríamos tener, no habría hilo conductor, sería un lío. Entonces, les explico que cuando están vocalizando, cuando están haciendo un warm-up o un cool-down vocal, estoy leyendo a mi querido profesor de mi club de corredores, que me está diciendo, y al correr también, sí, al correr también, necesitamos ventilar rápido. Entonces hay que ver qué estamos haciendo, cuál es el objetivo final. Si necesito hacer un ejercicio tranquilo junto al piano, y mejor que tengas la mejor calidad de aire. Ahora, si estás corriendo una maratón, estás cantando un aria, estás cantando el arrorró a tu hijito, no importa qué nivel de elite o no elite, vas a necesitar hacer respiraciones cortas para entrar con la música. Entonces, por eso digo, cuando estás haciendo los ejercicios, promovamos la inspiración nasal, que obviamente a veces hay pacientes que no la van a poder hacer. Esto es como cuando estás entrenando una vocalización, haces algo, y cuando estás emitiendo una canción dentro de un show, haces otra, ¿no? Es imposible muchas veces trasladarlo al espacio del escenario. Que ahí aparece otra instancia importante, que me parece que el mundo del entrenamiento del profesor de canto debe incluir y debe tener en cuenta ciertas realidades del espacio escénico que muchas veces en la clase están como, no en todos los casos, pero muchas veces están olvidadas, ¿no? Y me parece que en la clase de canto, esto para el profe de canto, lo digo, que en la clase de canto se tome en cuenta el estilo de movimiento, el tipo de movimiento que hace ese intérprete arriba del escenario, va a ser fundamental a la hora de los resultados después, ¿no? Porque si no, todo es hermoso parado al lado del piano, haciendo una vocalización, o todo es hermoso al lado tuyo, y cuando voy a casa y lo tengo que hacer solo no me sale. Entonces, llevarlos a situaciones lo más reales posibles siempre me parece a mí que es muy piola, totalmente. ¿no? Estoy hablando de esto de cuántas prácticas al día. Si después viene y me dice, no, es que vos me pediste 5 veces al día, y yo me levanto, lo hago una vez, y después hasta la noche no tengo tiempo. Entonces, sé que me siento a veces, Nacho, a revisar la agenda del paciente y decirle, a ver cómo es. Vas, llegás a la oficina, a qué hora comés, o a la escuela, no importa, lo que sea. ¿A qué hora comés? Bueno, ¿cuánto tiempo tenés para comer? Y a veces como en 20 minutos. Ok, ¿podés comer en 15 y reservar 5 para los ejercicios? Reservar 5 para los ejercicios. ¿Tenés un recreíto que vas al baño? ¿Podés hacer al menos 1 minuto de ejercicio yendo al baño? Incluso a veces que eso hace que el paciente diga, sí, en realidad puedo. En el auto, qué sé yo, miles de cosas que se pueden tratar de incorporar. Yo le suelo pedir cuando tengo confianza con la fono, que me lo hacían a mí me sirvió mucho, como también siempre tenía la excusa cuando alguna vez necesité la fonoterapia, es que, por favor, dale ejercicios especiales para hacer en el ascensor y en los momentos que está en el auto. ¿Puede ser? ¿Hay alguno posible de acuerdo a lo que le está pasando? Y a veces el paciente se da cuenta que en el ascensor puede empezar a hacer un warm-up y que en el auto puede ir preparándose, cuando va hacia la radio y tiene que empezar a hacer una locución que va a estar 3 horas al aire, o cuando tiene un show y tiene 2 funciones. Es hacer economía del tiempo, ¿no? Exacto, economía, me encanta eso, porque acá le decimos vocal budgeting, hacer presupuesto vocal y decir, bueno, a ver, voy a dar clases de 8 a 10 sin parar, porque es una clase más bien expositiva, donde voy a presentar un tema nuevo con los alumnos, qué sé yo. Entonces, tengo que estar listo. ¿Quién saldría a correr sin elongar un poquito antes? Digamos, son esas cosas que incluso haciéndoles parangones y tratando de encontrarle cuál es el interés del paciente, le entras por distintas puertas para tratar de hacer las comparaciones que el paciente puede incorporar y hacer propias. Nos preguntan si te acordás el nombre de la fonoaudióloga argentina que está haciendo el trabajo de espasmódicas allá. Sí, se llama Eugenia Castro, y creo que está unida. Eugenia, saludá. Estaba por ahí, Eugenia. Qué bueno, bueno, Eugenia, cuando tengas un poco, cuando esté publicado, le pedimos a Eugenia que nos lo venga a presentar acá, en esta comunidad de fanáticos de la voz, así medio frikis, que a las 9:30 de la noche somos 120 personas hablando de esto, es un milagro. Ahí está Eugenia, creo. Hola, Eugenia. Bueno, Eugenia, para cuando lo tengas listo, te esperamos para que nos lo cuentes. Nos interesa a todos cómo es. Tipo de ejercitación. Bueno, siempre nos piden que demos ejercicio. A mí me da miedo dar mucho ejercicio así al aire, pero más o menos, a mí sí me gustaría que nos cuentes los fundamentos
que yo soy bastante fan de ellos, de los ejercicios de tracto semiocluido, y 2 o 3 ejercicios que sirvan para el warm-up. Esos que, viste que con el tracto, que hay algunos que no van a hacerle daño a nadie, que no nos estamos metiendo en cosas riesgosas. Bien. Bueno, los ejercicios de tracto vocal semiocluido se pueden hacer con distintos niveles de resistencia. Yo siempre le doy al paciente la jerarquía de resistencias y trato de empezar el tratamiento, si creo que se va a beneficiar de estos ejercicios, trato de trabajar. Ahora se me acabó porque me la tomé toda, pero con el vaso divino de Lakeshore, con agua por la mitad, si tiene tapa mejor para no salpicar el auto, el ascensor o donde lo estés haciendo, y un sorbete, que seamos buenos con el medio ambiente y usemos uno que se lave. Entonces, con estos ejercicios lleno por la mitad de agua, arrancamos primero para establecer, y hablamos de nuevo de cómo se siente. Entonces arrancamos con un ejercicio sin sonido, sin voz. Lo voy a hacer sin agua porque está vacío mi vaso. Entonces arranco solo con aire. Y siento en mi mano, por eso está mi mano acá, siento el aire salir. Entonces hago una inspiración nasal para tener la mejor calidad de aire. Juli, yo si no hago eso antes de cantar, siento que no puedo salir a escena. Creo que lo tengo que tratar en terapia. Bueno, debe ser que sirve, Nacho. Un poco que sirve y otro poco que estás vuelto dependiente. Te los voy a cambiar, a ver qué pasa. Probá a hacer otros. No, sí, me encanta. Después le digo que empiecen a agregar voz. Entonces, un tono cómodo. Entonces mantenemos un tono cómodo y siempre la pregunta es, ¿se siente exactamente igual que el primero que no tenía voz? Si se siente que empecé a apretar, hay algo que no estoy haciendo bien en este segundo paso, voy a agregar un poquito más de aire, voy a chequear el apoyo, chequear la postura, qué estoy haciendo con la lengua, qué estoy haciendo con los dientes. La única tensión que quiero que ese paciente sienta es en mis labios, tomando la pajita, el sorbete, de forma adecuada. Una vez que pasé ese segundo estadio de sostener un lindo tono cómodo, voy a empezar con glisandos, Nacho. Y a mí me gusta arrancar con glisandos de abajo hacia arriba, súper gentiles. No necesito que me muestren un rango de 3 octavas, no. Necesito un lindo glisando que a veces puede ser solo una quinta, no importa. Entonces, y probar algunos lindos glisandos para arriba. Después veo que hay una pregunta con el diámetro de la pajita. Y sí, por supuesto, cuanto más pequeña es, mayor resistencia habrá y después vamos a ir tratando de aumentar el diámetro para que haya menos resistencia y eso tiene que ver con la jerarquía. Después hacemos un glisando hacia abajo. Y cada uno repetirlo, qué sé yo, entre 3 y 5 veces. 5 ciclos de respiración. Exacto. Y después hacemos una sirena. Y ahí ya me puedo poner más loca con el rango y tratar de ver si puedo habilitar el registro de cabeza, por ahí si no lo habilité antes. ¿Okay? Pero como warm-up sería bastante suficiente, ¿no? En principio. Al principio sí, ahora si vas a subirte al escenario a cantar durante 1 hora y media... bueno, después irá la vocalización, ¿no? Claro, exacto. Obvio. No, pero eso a mí explícame por qué eso es tan útil para los que no entienden qué estamos logrando al alargar a utilizar ese tubo como una proyección de la cavidad, ¿no? ¿Qué estamos logrando y por qué es tan bueno, por ejemplo, para reducir la tensión y la fatiga? Muy bien. Bueno, lo que estamos haciendo con los ejercicios de tracto vocal semiocluido es agregar resistencia a esas moléculas de aire que quieren salir a una velocidad porque vienen con las fuerzas, la presión subglótica que venimos construyendo, y por supuesto necesitan salir a cierta velocidad, pero se encuentran a la altura de los labios con una fuente de resistencia que es el diámetro primero, la longitud del tubo y el agua, si lo hacemos con agua, al final del tubo. Entonces eso lo que está causando es lo que nosotros llamamos presión posterior, reflejada desde la altura de los labios por el tracto vocal hacia la glotis. Entonces ahora las cuerdas vocales, los pliegues vocales están vibrando entre un colchón de aire que viene desde abajo, la presión subglótica, y la presión referida desde los labios hacia la glotis. Entonces tenemos 2 almohadones, y yo se lo explico hacia los pacientes, 2 almohadoncitos de aire. Si hay algún paciente ingeniero me pongo más técnica con las palabras, pero también parte de esto es la adherencia,
que sepan que No, me estamos haciendo encanta. algo con sentido. No le estoy diciendo, hacer burbujitas porque es divertido. O sea, no. Ujú. Tiene un fundamento fisiológico, se vienen usando esos ejercicios, tienen años de investigación detrás. Yo no los inventé, a veces le tiro el nombre del finlandés, a veces no. También, por supuesto, a veces menciono a Tiche para los que quieren buscar, para que encuentren cosas online. Entonces, nada, estamos aliviando estas compensaciones, esta hiperfunción compensatoria que ocurre para tratar de compensar cualquier alteración que el mismo oído del paciente escucha. El paciente dice, ay, el oído le dice al cerebro, esa voz no es clarísima. Entonces el cerebro le dice a la laringe, dale, vamos, apretá. Y entonces con todos estos ejercicios les explico que estamos sacando del medio los ajustes compensatorios que el paciente no hace porque es una mala persona, lo hace porque hacemos ajustes compensatorios con el cuerpo todo el tiempo. Y le digo, yo en la computadora me siento así y a la media hora estoy así. ¿Pero te parece que eso es bueno para mi cuello, mi espalda, mis ojos? No, pero hacemos cosas ridículas con nuestro cuerpo muchas veces sin monitorearlas. Entonces le digo, esto es una de ellas, lo vamos a tratar. Entonces le explico cuál es el racional de esos ejercicios. Por Qué supuesto hay bueno. muchas Bueno, cosas. no, es todo un capítulo, ¿no? Pero está buenísimo por lo menos llevarlo allá, ¿no? Eso me encanta. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, creo que no, que hemos contestado, la vamos a dejar a que vaya a hacer su cool down. Que también, ¿no? Digamos la importancia, ¿no? ¿Qué importancia le das al cool down? Porque todos se fanatizan con el warm up, pero el cool down, ¿qué pasa? Ay, muchísimo, se lo doy y yo muchas veces lo ejerzo en mí misma, porque un día de terminar de ver 12 pacientes seguidos todo el día, si estuve en terapia, si estuve haciendo estrobos, a veces con nada, qué sé yo, hemos llegado a ver cerca de 38 pacientes, un día loco, y necesito, entonces voy en el auto haciendo lo que yo le dije a mis pacientes que hagan, si no es con el vaso porque no tengo vaso. Hay unos que me inventé yo, que no me los inventé yo, pero me gusta, lo hago yo, que tiene que ver con una constricción súper, súper chiquita, con una U como súper finita, y ahí empezar primero con, de nuevo, el sin sonido. Fíjate cómo mis cachetes se inflan. Y después empiezo a agregar voz. A veces lo tapo con un dedo si tengo manos libres. Agregando resistencia y disminuyendo la resistencia. Y a veces incluso después de una fiesta que estuviste hablando sobre la música de fondo que está alta y estás con fatiga vocal, llego a casa y estoy divina. Y eso me abre la puerta a un estudio que ya fue aceptado en el Journal of Voice que vamos a publicar ahora hace poco, que encontramos que usar un tapón de oído solo en ambientes con mucho ruido de fondo, no hacemos tantos ajustes musculares. El efecto lumbar se ve reducido. Entonces, últimamente, cada vez que hay, no sé, la gala de la Voice Foundation o cualquier fiesta de fin de año, qué sé yo, estamos todos poniéndonos nuestro único tapón de oído y ahora al menos tenemos datos que demuestran que eso sirve. Así que Qué también bueno. eso recomiendo a los pacientes. Está bueno ese, ¿eh? Ahí Karina Malada, que siempre también nos acompaña, nos pedía sobre análisis acústico en disfonía atencional, que le escuche al principio, ya nos dijiste un poco los parámetros mínimos. A ver, acá hay alguna pregunta más. Ahí está, a ver si la vemos, ahí está, María Powerful, que es María Vitti. ¿Son iguales los de cool down? Nos pregunta, mira, justo ahí, bueno, ahí nos estaba contestando. Los de cool down, generalmente, María, trato de sugerir que sean todos ejercicios más de glissandos descendentes. Como para bajar, si estuviste sobre todo cantando arriba todo durante mucho tiempo, o ahora que yo estoy hablando, capaz y mi frecuencia estoy entusiasmada y qué sé yo, y tengo la frecuencia fundamental un poquito elevada, vamos a hacer un poquito más de ejercicios como para bajar y volver y tratar de luego hacer un lindo descanso vocal luego de los cool downs para poder digamos, resetear esa laringe y continuar con el día, que muchas veces continúa. Buenísimo. Sí, pues sobre todo también son una estrategia, no las vocalizaciones descendentes, con glisandos descendentes en el registro de falsete para el varón, no volver a la voz de pecho para dejar ahí, ¿no? Esos son los que uso yo. ¿Y frito vocal? Pregunta también, ¿frito vocal? Yo no lo uso. Sé que hay algunas publicaciones que no me convencieron para usarlo, pero sé que no estoy en contra ni nada, solo que no lo uso, no lo incorporé a mi práctica. Una de las Clinical Fellows hace 2 años
tenía un proyecto de hacer estudios sobre el frito vocal. Al final no avanzó demasiado ese proyecto, pero bueno, hay publicaciones al respecto, yo no lo uso. Bueno, nos están diciendo cosas lindas, gracias a todos, qué bueno, quieren que lo dejemos grabados. Ahí está Marcelo Velasco, también gran profe, gracias Karina que me dice cosas lindas. A Karen me gusta saludarlo, porque uno escribe y después nadie nos saluda, sino a Jorge Pachamé, que están ahí, muchas fonos por ahí. Sonidos vibrantes, pregunta Miriam, dale que la dejamos ir. Por supuesto. Hacemos uno próximo, el mes que viene hacemos otro, Julio, otro amigo, porque esto... Todos los meses. Sí, por así supuesto. no nos extrañamos tanto. Dale. Vibración de labios, que a veces el paciente no lo puede hacer, y a veces arranco con una vibración de labios áfona. Entrar y salir con el sonido, a veces necesitan que los ayudes, incluso con el fibroscopio en la nariz, para ver si podemos elicitar alguna vibración o mejor parámetro fonatorio. Les hacemos esto, entonces uno está sosteniendo el fibroscopio y el otro le está ayudando al paciente a que haga una vibración de labios para ver si reducimos un poco esa constricción supralótica que no siquiera nos deja ver en casos severos, donde no nos deja ni siquiera ver los pliegues vocales. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Queremos agradecerle a Juli y a todos los que nos están viendo. De verdad, gente, que haya 120 y pico de personas todo el tiempo conectadas, tratando de hablar de esto que nos apasiona, está buenísimo. Gracias a Adam, que será en breve nuestro invitado. Estamos, y va a ser el desafío de hacer una charla en español. Sí. Dime. Y te quiero agradecer por la invitación, que me encantó. Siempre me encanta cuando nos escribimos así una vez cada 6 meses, nosotros dos, pero te llevo en el corazón y sos un grande, así que te agradezco todo lo que estás haciendo con estas entrevistas, es súper interesante y deberías crear un archivo que quede en alguna página web, en algún lado, porque como que son cuestiones de referencia para que la gente pueda subir de acá a un año a escucharlas de nuevo. Me parece que... Tenemos un montón preparadas, las estoy guardando, porque lo que pasa es que no se pueden subir porque se van, pero yo estoy capturando las charlas, vamos a hablar con todos, después vamos a hablar con profes, tengo que hablar con todos, con tanta gente tenemos para charlar, con muchos de los que están acá ya los voy a empezar a molestar para que charlemos. La idea del espacio es ese, es poder corrernos del absolutismo de lo que hago yo, que es algo que yo lucho mucho siempre. Para que haya consenso nos tenemos que correr de la idea única de lo que yo hago dentro de mi consultorio o de mi clase o de mi estudio y poder abrir a que nos encontremos todos y que cada vez tengamos más ideas en común, que en definitiva para lo único que nos aporta esto es para que todos le demos al que tenemos enfrente, sea nuestro alumno, nuestro paciente o a nosotros mismos como profesionales de la voz, un mejor resultado vocal que nuestro resultado. O sea, si la técnica vocal nos sirve para lograr con menos esfuerzos mejores resultados, no nos sirvió para nada. Exacto, totalmente. Bueno, Juli, gracias, de verdad. Cuídense mucho, cuídate mucho. Besos a tus babies. ¿Cómo están los babies? ¿Bien? Bien, ya no son babies. Matilda bueno. usa mis zapatos, porque no están difícil, pero bueno, digamos. Bueno, cuídense mucho todos para allá. Y gracias. Los que puedan contactarse con Lakeshore Professional Voice Center, háganlo porque es un espacio muy generoso, muy amable y de mucho aprendizaje y creo que vale la pena. Así que vamos a seguir charlando. Gracias a toda la gente de la SAB que está ahí, que estas charlas están enmarcadas en el marco del Día Mundial de la Voz, que la vinimos remando este año sin actividad asistencial, pero que hicimos un montón, a Marita, a Vanina, que son las coordinadoras en Argentina, está Mepi ahí, está Iris Rodríguez, está María Vitti, bueno, están toda la gente de la SAB Debbie, que no pudo estar porque está, pero que siempre apoyan estos espacios, y a toda la gente nueva que estoy conociendo a través de Saber de Voz, le pido que nos vayan dejando temas que quieran que tratemos. Ahí está Fabi Wilder, que es otra genia, que adoro, otra rescatista de voces. Así que bueno, cuando estemos con Adam, vamos a decir que vamos a hablar mucho más despacio para que Adam no se ponga, no se pierda. Igual tiene una buena entrenadora ahora cerca. Si me permitís, una especie de shameless chivo, en la página de Lakeshore está el video de nuestro concierto del Día Mundial de la Voz Visual. O sea que la página es Lakeshore ENT, o sea, hay 2 E seguidas, lakeshoreent.com, y ahí está el video del Día Mundial de la Voz de este año, que lamentablemente fue virtual.
Gracias a Perú, nos están hablando desde Perú, ahí está Adrián, que creo que, si no me equivoco, es de Chile, Adrián. Así que está todo, estamos todos conectados a través de la voz, qué lindo. Sí, sí, sí. Y ya haremos conciertos virtuales por Latinoamérica. Esa es otra, es saber de vos un concierto virtual en breve. En cualquier momento, ya te voy a llamar. ¿Cómo lo ves? Lo veo genial. Ahí voy a Le estar vamos a primera ganar fila le vamos a ganar nadie va a quedar deprimido en casa con esta cuarentena. Chao, Juli, gracias. Gracias a todos. Chao, Nacho, Dejen sus un beso comentarios, por enorme. favor, que las páginas se retroalimentan del comentario. En vez de dar un me gusta, podés poner un dedito para hacia arriba y eso retroalimenta mucho el feedback con la gente. Ah, genial, buenísimo.